Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Niño nuevo, juguemos tu juego, con tu sabiduría crear. Auspicia este programa Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar. Con tu sabiduría crearemos ese mundo que nos cambiará. Buenas tardes a todos. Un lunes más en la tarde de Mantra, acá en Buenos Aires. Ya es primavera, el día está soleado, realmente está muy lindo, así que bueno, vamos a hacer este programa con toda esta energía de este sol hermoso que hay. ¿Cómo estás, Ayelita? Bien, muy bien. Me Bueno. encanta este clima. ¿Te gusta? A mí también, sí, a mí me gusta la primavera y el verano, son mis estaciones favoritas. ¿Tuyas también? Sí, re. Bueno, entonces vamos a venir a los programas en primavera y verano. El tema que vamos a tratar hoy, a mí siempre me gusta hablar de la crianza respetuosa y en este caso, se presentaron muchas inquietudes acerca de familias embarazadas por primera vez y familias embarazadas ya con otros integrantes en las casas, hermanas y hermanos. Entonces, han hecho muchas preguntas con respecto al tema y me pareció muy apropiado tocarlo acá en la radio. Ya di una charla en el contexto del Jardín El Verde Limón y la verdad que fue muy enriquecedora. Y hoy voy a compartir algunos de los temas porque la verdad es que son muchos y variados, ¿sí? Hablar de familias, hoy tenemos que pensar en una familia conformada de cualquier forma, o sea, las que estamos acostumbrados, mamá y mamá, papá y papá, mamá sola, papá solo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a pensar en el embarazo dentro de ese contexto, ¿sí? Para las familias que están embarazadas por primera vez o no, hay algo que aún los obstetras o las obstetras no son temas que aborden vinculados a el tema del género, que ya hemos hablado en programas anteriores. Cuando la familia está embarazada y va a los controles, por lo general se pone toda la expectativa en cuál va a ser qué va a ser, si va a ser nena o si va a ser varón. Entonces, estaría muy bien que la familia, cuando llegue al contexto, sepa, si el obstetra no se los dice, que están gestando a una persona, que están gestando a un ser, que cuando nazca va a tener un género asignado por la biología, ¿sí? Y que durante la primera etapa de la vida, que no se puede decir, una mamá me preguntaba, ¿a partir de qué edad? Y la verdad es que no hay una edad, esto es una etapa en la que todas las personas, todos los seres nos podemos percibir y después decidir por qué género queremos transitar la vida, ¿sí? Este es un permiso, una forma a la que nos tenemos que acostumbrar, a los que nos tenemos que adecuar y para lo que nos tenemos que preparar. Entonces, si tengo que pensar en uno de los primeros temas, pensaría en eso, no poner tanta expectativa en el género, poner sí expectativa en que se está gestando a una persona, que van a ser, que sí vamos a elegirles el nombre, que ese nombre puede perdurar o que puede variar, ¿sí? Y ahí me gusta hacer un alto y un poquito para descomprimir estas cuestiones que vienen por las que venimos atravesadas culturalmente, así como qué va a ser si nena o nene. Hay un montón de dichos y cosas que se dicen, yo creo que se dicen por inercia o se dicen en piloto automático, porque si nosotros nos detenemos a pensarlas, muchos y muchas dicen, ay no, la verdad que esto no lo digo más, y tienen que ver con, por ejemplo,
que si nace una nena, la nena es del papá, si nace un nene, el nene es del papá, que es la princesa de la mamá, que es el príncipe del papá, como si fuesen categorías inamovibles y formas de vincularse desde ese lugar, ¿sí? Entonces, estaría muy bueno revisar esa forma de comunicarse, que este ser, esta persona nace y que va a educarse y va a ser libre y se va a vincular con la mamá, el papá y con las personas que esté de la manera que desee, sin priorizar estas categorías como las que nombré anteriormente. Después, el tema de exigir comportamientos o anticiparse a decir cosas como que las nenas son más despiertas que los varones, que las nenas hablan antes, que los varones hablan después, que las nenas se entienden más, que los varones se entienden menos, que se espera un comportamiento, si es niña tiene que comportarse de una manera, por ejemplo, tiene que jugar a determinados juegos que son para niñas, y los varones tienen que tener juegos más de movimientos, hacer otras cosas y también asignados determinados roles y juguetes para el género con el que nació, ¿sí? con la que la biología le asignó. Entonces, en este sentido, lo que yo diría es por ahí descomprimirse de estas cuestiones y dejar a esa persona, a ese ser, a esa niña o ese niño que nació a comportarse como tengas ganas de comportarse, a moverse como tienes ganas de moverse, a jugar como tiene ganas de jugar y a jugar con lo que tiene ganas de jugar. Que eso no va a ser limitante, ¿no? Y hoy hablábamos con Ayelén en la previa y bueno, yo le contaba en mi experiencia personal de mi infancia, yo me la pasé toda la vida jugando con varones y también a juegos de varones, que todo el mundo decía que eran de varones y de hecho me decían que yo era una machona por hacer eso. Y lo que digo es que experimenté esos juegos, también experimenté juegos de niñas, pero eso no tuvo ninguna influencia ni en mi orientación sexual ni en mi género. O sea que porque juegues a una cosa o a la otra no va a tener influencia, ¿sí? Lo que sí tiene influencia es el contexto en donde esto se desarrolla, es decir, cuanto menos presionados, cuanto menos condicionados a jugar a una cosa o a otra, a elegir un color u otro, o no sé, ¿qué otra cosa se te ocurre agregar a eso, Aye? No solo haría yo quizás una distinción entre juegos de nena y juegos de nene, sino también en cómo se usan los juegos. Por ejemplo, yo cuando era chica jugaba juegos de nena, entre comillas, ponele, me encantaban los bebés y los cochecitos, pero nunca jugué a la mamá y al hijito. O con la cocinita. O sea, me gustaba tener el bebé bárbaro, pero si me preguntaban si era mi hijo, yo decía que no. Claro. Era mi muñeco, punto. Claro. Ese juego nunca lo practiqué. Claro. Y nada, bueno, hoy Sí. estoy... No cambié de género. No cambiaste ni nada, de por no género querer ni ser nada. mamá Exacto. del juguete. Exacto. Esa cosa de... También tiene que ver con una creencia de que la mujer tiene que ser mamá, claro. Y es una manera de realizarte. Y si jugás de chiquitita es porque vas a ser una gran mamá, ponele, ¿no? Ajá. Que se crea eso. Entonces son todas estas condiciones que no tan solo tiene que ver con el género, ni me voy a poner monotemática con el tema, sino con todo, con creencias, esto de que las mujeres son más rápidas que los varones, son más inteligentes. Esto se lo escucho, pero a diario, y en realidad eso es una hipótesis falsa. Totalmente falsa. Esto es una creencia que se instala probablemente de mamás que resuelven todo en la casa y hacen todos, y papás que no hacen, o la pareja que no hace, pero precisamente porque esta parte no deja hacer. Entonces, quien está como niño, niña, percibiendo esta situación, toma un modelo, ¿sí? Y se expresa desde ese lugar, pero no tiene que ver con que
sea niña o sea niño, para hacer una comparación de habilidades más desarrolladas o, como se habla actualmente nefastamente, de inteligencia, ¿sí? Cuando lo que estamos viendo es la imitación de situaciones, ¿sí? Y características personales, ¿sí? Que eso hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿sí? Bueno, entonces, nos olvidamos de la princesa y del príncipe, nos olvidamos de los juegos de nenas y de nenes, nos olvidamos de la ropa de nena y de nene. Sería muy bueno olvidarse de todo esto para realmente empezar a vivir una nueva historia que no es la que nos contaron, no es la que vivimos, ¿sí? Para precisamente poder ser más libres y quien esté vivenciando esa historia pueda autopercibirse con libertad, no con condicionamiento, ¿sí? Ni de ser madre, ni de ser padre, ni de ser nena, ni de ser nene, ni de ser, o porque juega al doctor va a ser doctor, o porque ponga sellos va a ser escribano o abogado, ¿sí? Esas cosas, esos estigmas que fácilmente condicionan. O ama de casa. Ama de casa, exactamente. Todos los niños, eso lo vivo. Lo he vivido en mi casa, con mi hijo, con una bailarina limpiando, cuando tienen 1 año y medio, 2, hasta los 3. En mi jardín los veo con un ímpetu a agarrar eso, pero eso no quiere decir que vayan a ser amas de casa o que van a limpiar. Es simplemente les gusta imitar, practican el movimiento, les encanta todo lo que tenga movimiento y ahí terminó ese juego, ¿sí? Para descomprimir de estas creencias, de estos temas que realmente son vamos a pensar lejanos y arcaicos y que ya tenemos que pensar en otras cosas, ¿sí? Bueno, eso para cualquier familia, ¿sí? Para cualquier familia compuesta de cualquier manera, tenga antecesores este hermano o hermana que van a ser o no, ¿sí? Pensemos en una nueva historia. Bueno, para la familia que ya tiene un hijo anterior, ¿sí? Yo hoy le contaba a Yelén que, tengo la suerte de ser la más chica, no he vivenciado lo que es tener hermanos menores. A Yelén dio su versión, que no la vamos a dar al aire, no. Porque ser hermano o hermana mayor es un flor de trabajo, sí. Un flor de trabajo, ¿sí? Primero, sea la edad que sea, es un concepto absolutamente abstracto a las características personales de cada uno, porque vos podés tener 8 años y ver que tu primo tiene un hermano, que tu vecino tiene una hermana, pero que te pase a vos por tu cuerpo, por tus entrañas, es realmente otra cosa, porque es propio. Y después, cuando a medida que son más pequeños, esto se les convierte en algo más abstracto absolutamente, porque precisamente no lo pueden pensar, no lo pueden evocar, no lo pueden imaginar y mucho menos ponerlo en palabras. Entonces es algo que es absolutamente abstracto. Entonces, en ese sentido, cuanto más niños o niñas pequeños sean, más cuidado hay que tener en muchos sentidos, ¿sí? Y esto tiene tiene muchas aristas este tema. Voy a tratar de tocar algunas. Bueno, primero, lo más importante para todos y para todas es la anticipación, ¿sí? La anticipación que va a llegar, que la mamá o quien esté gestando, anticipa la llegada de un hermano o una hermana, ¿sí? Que sí, obviamente se puede hablar de que él va a ser el mayor, que él es el que o la que tiene más experiencia en el contexto de esa familia, pero quien está llegando es otra persona, ¿sí? El otro día una familia me preguntaba acerca de si entiende. Entonces, a mí me gusta pensar en que siempre entienden, siempre la comprensión verbal de los niños llega antes que el poder expresar con palabras, pero más que eso, el primer registro que tienen los niños o las niñas, tengan la edad que tengan, es
el gesto, la postura corporal de quien le esté transmitiendo el mensaje. Entonces, si nosotros anticipamos, ellos se van a sentir cuidados y lo van a aprender realmente como si esto fuese una música que debería acompañar toda la vida, ¿sí? Cuando son más grandes y ya con otra comprensión verbal y también con la posibilidad de expresar, se van a sentir cuidados, ¿sí? Entonces, cuanto más anticipación, mucho más cuidado, mucho más seguridad le va a dar esto que no puede poner en palabras, pero que está por llegar. Obviamente que también en este sentido hay que ser muy cuidadoso con las palabras que se van a usar. Y hoy hablábamos de esto también, vinculado a, por ejemplo, el armado del cuarto. Si el niño o la niña no ha podido todavía vivenciar lo que es la llegada del hermano o de la hermana, tampoco va a poder realmente captar la idea de compartir un espacio, ¿sí? Que va a ser, por ejemplo, el espacio del cuarto en el caso de compartir, o que se está poniendo todo el énfasis en armar el cuarto de la hermana o el hermano, ¿sí? Cuando él ya tiene el propio. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy cuidadoso de cómo se transmite y cómo el énfasis y el ímpetu que le pone la familia en este armado. Cuanto más grandes los niños o las niñas, por ahí van a poder entenderlo un poco más. Eso no quiere decir que lo acepten. Y cuanto más chiquititos, como por ejemplo el otro día me hacía una pregunta una mamá de un nene de 2 que ya había armado todo el cuarto con los muñecos para la hermana. Y obviamente el niño de 2 años quería agarrar un osito y la mamá quería hacerle entender que eso era de la hermana. Entonces, obviamente, a los 2 años, lo único que dice un niño, esto es mío, y todo es mío. Y obviamente esto corresponde a la etapa evolutiva que está atravesando. Entonces, era como pedirle a este niño, más o menos como peras al olmo, ¿sí? Pedirle algo que no va a poder cumplir es una exigencia muy grande, ¿sí? Entender y percibir a toda la familia revolucionada porque está embarazada, entonces poder entender este concepto. Entonces, bueno, ser cuidadosos, si va a haber juguetes que este niño que va a ser, o niña que va a ser el hermano o la hermana mayor, los va a querer tocar. Entonces, la exposición de material que haya, ya sea de juguetes o objetos, que sea lo más cercano posible al momento del nacimiento y tener esta expectativa de que quien esté del lado del hermano o hermana mayor va a querer tocar, y es algo esperable, ¿sí? Entonces, no enojarse, no prohibir, y si hay alguna restricción, como por ejemplo me preguntaban el otro día, que también esto es algo muy personal y muy particular, un niño que se subió en el Moisés de la hermana, ¿sí? Que está por nacer. Entonces, y se sube. Bueno, en realidad esas son situaciones muy personales de cada familia, cada contexto marca sus pautas, sus condiciones y sus formas de vivir, entonces no hay ni mejor ni peor. Si para la mamá estuvo bien y para el papá estuvo bien que el nene se suba y en ese lugar después va a dormir la hermana, no pasa nada. Una mamá me decía también, pisó toda la alfombrita didáctica, lo dejé porque necesitaba hacerlo, pero después yo la voy a lavar para que la hermana la use. Bueno, esa es otra forma de establecer pautas que son muy personales de cada familia. Nada está bien o mal, a lo único que yo me refiero es a la anticipación y a la exposición de material que va a ser llamativo, porque si es un nene de 1 año y medio, 2, pensemos que hace 1 año por ahí él usaba esos juguetes o el espacio del gimnasio o lo que sea, o que fuese que se les ofrece, ¿sí? Así que bueno, ser muy cuidadoso con ese tipo de anticipaciones con respecto a los espacios y a los objetos. Después, el tema de, antes de que nazca, el tema de la asignación de responsabilidades por ser hermano o hermana mayor. Es algo que realmente también, así como el tema que toqué al principio, sería muy, muy
sanador para las próximas generaciones que a los hermanos o hermanas mayores no se les carguen de responsabilidades. ¿Cómo? Ahora vas a ser la mayor o el mayor, vas a tener que cuidar a tu hermanito, lo vas a tener que dejar hacer las cosas que quiera porque vos sos el mayor y tenés que ser bueno. ¿Qué otras cosas, Aye, que te acuerdes? Ayudar a la mamá. Ayudar a mamá porque vos sos el hermano mayor. ¿Qué más? Enseñarle cosas. Enseñarles cosas, tenerle paciencia. Cuando vos tenés 2, 8, 10... 12 años, lo que menos tenés ganas es de hacer eso. Y si realmente decís que sí, es porque no te queda otra más que complacer a quien te lo está diciendo. Entonces, como nosotros queremos tener seres libres, sería muy bueno descomprimir a estas generaciones de semejantes barbaridades. ¿Sí? Entonces, el hermano va a tener un hermano o hermana menor, depende de la edad, para compartir la familia, van a tener que compartir a la mamá y al papá, ¿sí? Van a tener que compartir un espacio, un techo, pero eso no quiere decir que tengan que compartir todos los juegos, todos los juguetes, todos los gustos, si miran la tele, no sé, millones de cosas. Ahora déjalo a tu hermanito que quiere mirar él, déjalo que es chiquitito, ¿sí? Bueno, entonces, atención, ¿sí? Evitar este tipo de cosas que son muy nocivas para las dos partes, para la que espera, para la que ya está en la casa y llega el menor, realmente lo frustra mucho, lo descalifica, lo pone en un lugar donde no tiene ganas de estar, y al más pequeño o pequeña le va a dar como va a contribuir para la incapacidad o la imposibilidad de frustrarse, porque el hermano mayor lo tiene que proveer de todo, ¿sí? Entonces, realmente tampoco va a estar bueno esto para el hermano o la hermana que va a llegar. Eso antes de que nazca. Cuando nace este ser, que puede ser una niña o un niño, y vienen las comparaciones, ¿sí? Nada que ver con no sé, con Pedrito. Pedrito dormía toda la noche y esta no duerme toda la noche. Esta es re movedizo, Pedrito era tranquilo. O, no sé, a ver, ayúdame, que hoy estábamos hablando de eso. Sí, llora, no se queda quieto, hace berrinches. Claro, llora, no se queda quieto, no se queda callado, el otro era más tranquilo. Este quiere hacer lo que quiere y el otro no. No entiende el no. No entiende el no. Bueno, todas estas cuestiones, lo mismo que la asignación de las responsabilidades, es dañino para el que recibe, digamos, la apreciación positiva, si queremos llamarla, como para quien recibe la apreciación negativa, ¿sí? No es bueno para ninguna de las dos partes. Para el mayor, porque le hacen cumplir, digamos, un lugar que ni siquiera eligió. Él fue o lo han hecho ser de esta manera, entonces para cumplir, para no salirse del mandato, tiene que seguir estando en ese lugar de perfección, de no salirse y ser exactamente eso, el trofeo de la familia, ¿no? Por bueno o buena. Y después para el otro, realmente estar escuchando todo el tiempo que sos imposible de manejar, que no dormís, que haces lo que querés, que sos desfachatado, también hace que esa persona se quede instalado en este rol y que no pueda salirse. Y después, cuando son más grandes, también esto genera entre las dos partes, si se quiere, también una rivalidad, ¿sí? Y que no está bueno. Entonces, imagínense, todos estos temas que fui nombrando hasta ahora dependen exclusivamente de la comunicación, ¿sí? Dependen de la comunicación y de la lucidez de las o los adultos que estén a cargo de los niños y de las niñas, ¿sí? Esto que estoy diciendo no es exclusivo
de las familias y de los padres. En los contextos escolares también pasa lo mismo. Los alumnos o alumnas ejemplares y los que son terribles, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, dicho por un maestro o una maestra, genera exactamente lo mismo. No es que es exclusivo de los papás. Es exclusivo de la comunicación y de la mala forma de comunicarnos, ¿sí? Entonces, bueno, atención con esa parte también, que las comparaciones y las responsabilidades son muy nocivas, muy dañinas y generan cosas que realmente, si los adultos o las adultos que estamos comunicando nos realmente salimos del piloto automático, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera tenemos ganas de decir eso. Claro, ¿sí? de la familia en general. Recién antes hablábamos también que a veces no viene solo de los padres, o Sí, que los padres, tal cual, madres, tal cual. La familia está de acuerdo, pero quizás los abuelos, Tal los cual. tíos. Ayer, justamente, como les contaba, la semana pasada di una charla vinculada a este tema. Entonces, yo lo que les decía era esto, que así como la persona gestante, para mí, tiene un grado de inimputabilidad en este sentido. La persona gestante hay que cuidarla como algo de cristal, ¿sí? Porque está gestando una vida. Es algo que es, si nos ponemos a pensar, es algo gigante, ¿sí? Por lo tanto, la persona gestante hay que cuidarla mucho en este sentido, ¿no? Si ella tiene que pensar en todas estas cosas de crianza, ya es un trabajo que la va a tener que pensar con la pareja con la que esté, o en algún caso va a tener que hacerlo sola, que es un montón, ¿sí? Porque hay que cambiar un chip muy grande, que es el con el que nos criaron. Eso por un lado. Después, por el otro, lo que yo sugiero es la mamá gestante y después la mamá en el primer año de vida. Si bien el puerperio está determinado unos meses, yo de mis años de experiencia digo que el puerperio dura 1 año, y es así, porque lo he vivido yo y lo he vivido viendo a otras mamás. Entonces, a la mamá gestante hay que cuidarla mucho, y entonces todos estos contextos de cómo me voy a comunicar, cómo la familia se va a comunicar, que era la pregunta que vos hacías recién, la va a tener que hacer, el contexto lo va a tener que generar la pareja de la mamá gestante, ¿sí? Entonces, ya sea el papá, ya sea la otra mamá, o un tutor, una tutora que hable por esta mamá que está gestando sola, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta persona va a tener que determinar cuáles van a ser las pautas y también comunicárselas a la familia. Ayer, después de esta charla, hoy nació justamente una de las bebitas que la mamá participó, me mandó un WhatsApp que habían escrito para la familia de cómo iban a querer que sea el trato con la llegada de esta bebita. Entonces, bueno, pidieron, por ejemplo, más tiempo de descanso, menos visitas. Yo decía que las visitas por un tiempo largo no deben existir como visitas. Las personas que quieran llegar a acompañar a la familia tienen que venir a colaborar, ¿sí? Por ejemplo, venir a colaborar si la pareja de la mamá no está, a que la mamá duerma, a la que la mamá se bañe, a la que la mamá se alimente, para que esté disponible para lo que le toque, que es un montón, ¿sí? Ya sea que sea el primer embarazo, o que ya tenga hermanos o hermanas. Entonces, restringir el tema de las visitas dentro de lo que sería una visita que viene a sentarse y a que lo sirvan. Si es una visita que viene a colaborar, bienvenida. El tema de las apreciaciones que se hagan, también me preguntaron con respecto al tema de los regalos, ¿sí? Sí, me preguntaban esto, que
si seguramente a la hermanita o al hermanito que nace, la familia le va a traer regalos, ¿sí? Entonces, sí, también tendrían que traerle un regalo al hermano o hermana mayor, o si la familia en compensación le tenía que comprar un regalo para el hermano o hermana mayor para que no se sienta mal. Y en realidad, bueno, y ahí viene la etapa en la que como hermano o hermana mayor, aunque no sea por elección, le va a tocar vivir momentos de frustraciones. Y es así, así como él en su momento o ella recibió todo, ahora es el hermano. Entonces, con ese criterio también, cuando sea el cumpleaños de la hermana menor o hermano menor, va a haber que hacerle regalos al hermano o hermana mayor. Y no debería ser así cuando son regalos comunes, como por ejemplo la celebración del Día del Niño. Si lo festejan, bueno, va a ser para los dos o las dos, pero no tiene por qué ser de esta manera. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto también. Y ahí va la anticipación para el hermano o la hermana mayor, contándole que estas cosas van a pasar porque con él fueron iguales, ¿sí? Entonces, si son pequeños o pequeñas, por ahí, si los papás tienen fotos, yo les decía que por ahí les muestren los regalos que tenían, cómo era su Moisés, cómo era su cama, cómo era todo, cómo la mamá lo amamantaba, cómo la mamá la tenía upa. Entonces, por lo menos, volviendo al tema de la anticipación, se va a sentir cuidado y contenido en ese sentido, como para no... La frustración la va a vivir y no va a haber otra, no hay forma de compensarlo, es así, es un lugar que se corre, la mamá, el corazón de la mamá se multiplica para los dos niños o niñas, pero hay un momento que va a tener de privilegio el más pequeñito, la más pequeñita, porque va a tener momentos donde la mamá va a amamantar, donde va a tener momentos donde la mamá le va a dedicar más tiempo, el baño y demás, que va a tener que compensar y va a tener que complementar muy bien con la pareja o con los sustitutos que vengan a reemplazarla para que no se sienta tanto ese desfasaje y esta frustración. Pero frustración es imposible que no se sienta, ¿sí? Entonces, esta mamá, volviendo al tema que estaba diciendo, mandó un WhatsApp al grupo donde pedía que por favor, cuando nazca la hija, no la llamen princesa, que, bueno, les habló de los regalos, les habló de los colores, de un montón de aspectos que ojalá que la familia pueda tomar, porque por lo menos va a ser distinto pues ya esta familia se había organizado. El lunes va la tía fulana, el martes va la tía mengana, el miércoles va la otra, y con este WhatsApp se les modificó la agenda a las tías, así que bueno, fue un movimiento, pero la verdad que estuvo buenísimo, porque la familia, sobre todo la mamá, que es quien está más movilizada, porque la verdad que en el puerperio, primero, si la mamá amamanta, es un movimiento hormonal y emocional que no se puede explicar, y si no, también el movimiento hormonal y emocional del puerperio es muy importante. Entonces, la mamá lo que más necesita es asistencia y comprensión. Así que bueno, eso hay que cuidarlo mucho. Bueno, no sé, ¿vos me habías hecho alguna pregunta de esto? Teníamos una pregunta que vos me dijiste que te habían hecho recurrentemente sobre los nenes, bueno, en este momento que los nenes o las nenas que se frustraban y que pegaban cuando la mamá o el papá se acercaban a intentar conciliar la situación. Bueno, esto ya es de crianza en general, que corresponde con este tema, porque la verdad es que nace un niño o una niña, el tiempo pasa rapidísimo y entramos en la etapa que algunos profesionales llaman de berrinches. A mí me gusta llamarlo de autoafirmación, porque en realidad tiene que ver con que en la autoafirmación, si nosotros como adultos nos queremos plantar frente a una situación, lo que hacemos es ensayo y error, ¿sí? Ensayo y error permanente hasta que nos sentimos seguros. Eso es
pero en cualquier contexto y para cualquier adulto. El que me diga que no le pasa, la verdad, no lo creo. Entonces, cuando sos niño o niña, si bien no tenés este concepto como yo lo estoy planteando, lo único que pretendés hacer es autoafirmarte en una conducta, aunque esa conducta sea disfuncional. Entonces, ¿quién está ahí para contextualizar? El adulto, ¿sí? Entonces, en este contexto, si la familia está de acuerdo, que sería genial en este recambio de chip que hablábamos al principio, en validar las emociones, ¿sí? Que si mi hijo o mi hija se enojó porque yo le marqué que no iba a poder cumplir esto que estaba queriendo, que era, por ejemplo, no sé, subirse arriba de la mesa ratona, ¿sí? Cuando tiene 2 años, y este niño o niña se enojó, ¿sí? Muchas veces, dependiendo de las características personales del niño, si yo en automático me acerco queriendo contener, a veces los niños o las niñas no quieren que los contengan con un abrazo, no todos van a responder de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? El niño, ¿qué hace? ¡Pum! Le da un sopapo a la mamá o al papá, ¿sí? Entonces la mamá se queda peor por esa situación. Entonces, lo que yo sugiero ante una situación de frustración, donde el niño o la niña tiene todo el derecho a manifestar su enojo, porque esto se le está impidiendo hacer, aunque sea por su bien, esto, si yo conozco a mi hijo y a mi hija, veo si un abrazo le va. Yo, cuando me enojo, a veces no tengo ganas de que me abracen, así que no tiene por qué el niño o la niña querer que lo abracen. Entonces, si me voy a acercar, anticiparle, me voy a acercar, y si no, preguntarle, ¿querés algo para golpear? Yo le daría un almohadón, le daría algo, darle los permitidos donde pueda descargar hacer la descarga de este enojo. Entonces ya ahí limpio el vínculo que no tiene nada que ver, porque cuando tienen la palabra, como pasa con los nenes de 2, a veces dicen mamá mala, papá malo. Y sí, este malo quiere decir que me estás prohibiendo hacer lo que yo tenía ganas de hacer, aunque sea por el bien. Van a decir eso los niños o las niñas. Entonces, no lo asuman como personal, es una frase armada que la están experimentando también de decir, porque ni siquiera saben lo que quiere decir malo o mala, lo escucharon, lo repiten, lo experimentan y les sirve como descarga, ¿sí? Así que, evitar poner la cara, evitar poner el cuerpo cerca cuando el niño o la niña está enojada, como cualquier persona que puede claramente pegar un golpe en un escritorio, pegar un golpe en una pared, o en algunos casos cuánto se pegan también cuando están en desacuerdo por algo que pasa entre adultos, y teniendo la capacidad de discernir y de pensar y de 10.000 herramientas más. Así que bueno, no se hagan problema por esa manifestación que realmente es esperable para la edad. ¿Alguna inquietud más? No, yo no. ¿Vos no tenías más? Bueno, yo tenía una que tiene que ver con, me pregunta una mamá por el capricho, los caprichos, que en realidad no son caprichos, en la calle. Los caprichos son manifestaciones de desacuerdo, por lo general, eso la verdad que lo he visto y casi lo afirmaría, a los niños y a las niñas se los deja hacer hasta una cierta edad, probablemente cuando son bebas o bebés, de acceder a ciertas cosas, como por ejemplo, no sé, un celular, un control, a tocar botoneras, hasta que el niño va teniendo más, o la niña va teniendo más autonomía en sus movimientos. ¿Y qué hace? Por ejemplo, revolea las cosas. Entonces, el día que revoleó el celular, no se lo dieron más. El día que revolvió el control remoto y le saltaron todas las pilas para todos lados, no se los dieran más. Entonces,
El problema es que el niño o la niña se acostumbró a esto y ahora hay que desandar ese hábito. Y en el desandar ese hábito va a estar el desacuerdo. Y en el desacuerdo va a estar el llanto, el grito, millones de cosas que se pueden manifestar. Y digo que muchas veces, casi el 90% de los casos, él o los adultos no están preparados para contener ese momento. Es como si quisiéramos que en automático el niño o la niña modifique la conducta y eso no va a pasar. Entonces, si yo anduve por la calle y permanentemente fui complaciente con las cosas que mi hijo o mi hija iba pidiendo y un día dejo de hacerlo, voy a tener que tener disponibilidad para que mi hijo se manifieste. Y muchas veces esto es me tiro en el piso, en la calle. Entonces, si yo estoy segura o segura de que voy a dejar que mi hijo se manifieste en ese sentido, voy a tener que más o menos hacerme un baño, un baño de que nada de lo que diga el contexto me va a importar, porque ahí va a venir la parte en donde va a pasar la gente que dice, ay, hacele upa, ¿no ves que es chiquitito? Ay, qué madre desalmada. Ay, muchas veces hay gente que dice, ay, te daría un sopapo a vos, ¿cómo vas a hacer llorar a ese chico? Bueno, he escuchado millones de cosas. Entonces, bueno, si uno tiene la seguridad, no tiene que ser totalmente, estar absolutamente inmune a los comentarios, confiar y estar seguro de lo que yo estoy haciendo está bien. En algún momento va a dejar de llorar. A lo sumo, preguntarle, por ejemplo, bueno, ¿te gustaría que te haga upa? O tratar de canjear, decir, bueno, en vez de esto, ¿no te gustaría esto? Ver si se puede resolver de otra manera. Y si no, darle el tiempo a que esto pase. Y pasa. Nadie se quedó instalado, tirado en la vereda. La verdad, no he visto nunca ningún niño o niña. El tema está en que lo va a hacer una vez, lo va a hacer 2 veces, probando autoafirmarse, probando de la misma manera, con la misma energía que lo hace la mamá, probándose como mamá o como papá, cumpliendo esto que yo estoy seguro que estoy haciendo, que es lo mejor, porque así lo decidí, porque yo soy él o la mayor en esta situación y lo voy a seguir con la misma intensidad de autoafirmarme como mamá o papá, va a ser el niño o la niña. Entonces, como nosotros somos los mayores, tenemos que por ahí tener un poquito más de paciencia. Esto va a pasar, el niño se va a parar o le voy a hacer upa y esto pasa, ¿sí? No va a cambiar de un momento para el otro, nada pasa de un momento para el otro, todo es un proceso, ¿sí? Así que bueno, para Verónica que preguntó esto, que yo digo caprichos en la calle, y bueno, y también ver los contextos. El otro día una mamá me preguntaba que tenía ella un desacuerdo con el papá en este sentido. La mamá viaja con el niño en tren. Entonces, como tienen un viaje largo, ella decidió que el nene puede ir parado en el asiento, saltando como quiera en el asiento. Ella consideró que estaba bien. Cuando un día viajó con el papá le dijo, pero eso está mal. Para él, obviamente, estaba mal. Esto lo tendrían que haber hablado antes. ¿Cuáles son las reglas de juego? ¿Sí? Probablemente si me lo preguntaba a mí, yo cuando le dije es esto, que si ella avalaba esto, va a tener que avalar que esto lo haga en cualquier contexto, porque a los 2 años vos no podés discriminar contexto, ¿sí? Va a ir al consultorio médico, lo va a llevar al banco, va a ir a la casa de un amigo y él va a hacer lo mismo, no lo va a poder, digamos, determinar esto sí o esto no. Entonces, le digo 2 cosas, o le anticipás que esto es ahí y que sí, lo va a entender si vos se lo anticipás bien, y también yo le aconsejé llevar, por ejemplo, una toallita para que cada vez que ellos se van, limpien el asiento, porque es una cuestión de cuidado y de respeto al que viene, ¿sí? Entonces,
hay muchas particularidades, muchas pautas que la familia, por sobre todas las cosas, tiene que tener bien claras para que no causarle ruidos al niño o a la niña en la bajada de determinadas pautas, ¿sí? Después, también vinculado a las responsabilidades, un papá el otro día me contaba, el niño tiene 2 recién cumplidos. Entonces, el niño aprendió a decir malo, ¿sí? Que seguramente lo escuchó en el jardín. Entonces, cada vez que le pasa algo, por ejemplo, se cae de la silla o se golpea con algo, y todo lo que se le pone en el camino a este niño, él le dice malo, piso malo, silla mala, esto malo. Entonces, bueno, por un lado, este papá le ponía énfasis en querer explicarle que malas son las actitudes, se le decía al papá. Tiene 2 años. Malas son las actitudes, los objetos no son malos. Entonces, bueno, yo le decía que por ahí explicarle eso a esa edad no tiene mucho sentido, porque la verdad que gasta un montón de palabras que no va a incorporar. Pero sí dejarle claro que los objetos no son malos, los objetos no hacen nada. Y más allá de la etapa evolutiva desde la psicología, que los niños le otorgan a los objetos, que se llama el animismo, que le otorgan a los objetos poder de que hacen cosas, la pared me golpea, la mesa me golpea, más profundito de todo esto tiene que ver con el hacerse cargo de las responsabilidades, que si me golpeé es porque yo me caí, no porque el piso me tiró. ¿No? Claro. Vos me contabas tus experiencias al respecto. Sí, a mi hermana se lo decían mucho cuando era chica. Mi abuela se quedaba mucho tiempo con ella cuando mi mamá trabajaba, entonces era un poco difícil también que mi mamá intervenga porque nada, no estaba. Claro. Y mi abuela, obvio que no tenía malas intenciones, no. Pero sí, si mi hermana se caía al piso, le decía, pégale al piso, es malo, no te lo haga más. Y mi hermana repetía lo mismo, cada vez que se caía, el malo era el piso, ella no se caía. Entonces eso es un ingrediente fantástico para que para construir personalidades que no se hacen cargo de las responsabilidades. ¿Sí? No sé si tiene que ver con tu hermana, sí, pero todo la culpa lo tiene el otro, sí, por la las mesa, dudas. la silla, ¿Sí? El perro, siempre. Entonces, revisar cómo se comunican. Por ejemplo, está lleno de adultos que dicen, vos le preguntás, y tu lapicera y tus lentes, ay sí, se quedaron allá. Entonces los objetos no se quedan. Y si los niños o las niñas escuchan a estos adultos, van a aprender esto, ¿sí? O sea que la comunicación es un tema delicado. El lunes próximo vamos a tener un invitado que nos va a venir a dar una clase de comunicación, de oratoria, y realmente el secreto está en la comunicación. Tenemos preguntas, por lo que veo. Sí, una abuela nos escribe, Rosana, que tuvieron un tema, esto ya es como otro tema. Su nieta mayor tuvo una hermana de otro papá, y parece que había como diferencias en el trato por el nuevo papá, y bueno, dice que sufrió bastante la hermana mayor. Y sí, sufre cualquiera que tiene la misma mamá o el mismo papá por el trato, y me imagino en este caso, y el contexto, que es muy particular. Después, si querés escribirme a Rosana, a nuevo diálogo, nueva mirada @gmail.com, por ahí puedo ver muchos más y contestarte en forma particular. Bueno, creo que acá hay otra pregunta también respecto a lo que vos decías de dejar que se manifieste golpeando almohadas y eso. Dice si no es mejor dialogar y explicarle al niño que está bien que libere su enojo de una manera menos agresiva, porque cuando se encuentre en otro contexto con otros niños también va a manifestar su enojo así, pegándole a otros nenes o rompiendo cosas. No, en realidad lo bueno, si esto se practica desde pequeño, por ejemplo en el contexto de mi jardín hay un sector de descarga. El tema es los contextos, que esto no es en cualquier lugar.
se hace en un lugar, y si yo veo que un niño está enojado y necesita, le sugiero ir a ese lugar, no es en cualquier lugar. Cuando uno está enojado, los adultos estamos enojados, a veces no tenemos ganas de dialogar, y si dialogamos es una mentira, si dialogamos ese enojo se fue a parar a otro lugar. Así que para los niños, contextualizando y que esto sea en varios contextos, en la casa, en el jardín, y que las personas que lo rodean lo sepan, para mí es una manera que da mucho resultado. Yo lo aplico, así que bueno, también, si querés después, mandame un mail y lo vemos por privado. Bueno, Ayelita, contás del taller que va a haber y ya me dicen que terminamos. Sí, para seguir con este tema, el nombre que le pusiste al taller es Contextos Amorosos en la Crianza. Es un taller para familias, para todos los interesados. Tiene 2 temas principales, que son acompañar la autoafirmación, que es esta etapa de la que vos hablabas, que muchos le llaman berrinches, y la etapa de lo que sí se puede en lugar de lo que no se puede y de los límites y todo eso. Es el jueves 3 de octubre, de 16 a 18 horas, en el Jardín del Verde Limón. Pasamos la dirección en nuestras redes sociales, y es con una contribución a voluntad. Para anotarse pueden hablar al celular 11 56 00 2882 o a nuevodiálogo@gmail.com. Bueno, muchas gracias. Se terminó el programa. Qué mala noticia. Así que bueno, nos estamos escuchando el lunes próximo, y muchas gracias y que estén todos muy bien. Ese mundo que nos cambiará. Niño nuevo, juguemos tu juego. Auspició este programa Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar.